Damos gracias a Dios por este taller importante que es poder comprender la gloria de la cruz. Amén. ¿Cuántos se gozan de poder estar en esta tarde, en este lugar y poder conocer? Me quiero quedar con un versículo que el pastor recién compartió, que está justamente en lo que él había compartido, San Lucas capítulo 23, y el versículo es el versículo 47. Dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Aquí está, vamos a decir, y me voy a tomar de este pasaje bíblico para introducir el tema de lo que hoy voy a compartir sobre este taller de la gloria de la cruz. Y en relación a la gloria de la cruz, lo que voy a compartir está directamente o estrechamente relacionado con los beneficios que nosotros como iglesia hemos recibido a través de la cruz y el Padre ha recibido por medio de la cruz de Cristo. Aquí hay una importante declaración de la palabra de Dios en cuanto el centurión vio. ¿Qué es lo que vio el centurión? Ese acontecimiento, ese momento en el cual Jesucristo era crucificado, donde Jesucristo expiró, murió y obviamente consumó la obra eterna de salvación que el Padre había determinado por su consejo eterno desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús sobre la cruz es la mayor expresión de la gloria de Dios. Es lo que primero tenemos que entender nosotros como iglesia. Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz es la mayor expresión de la gloria de Dios. Vamos a conocer durante todo este transcurso del taller del por qué Jesucristo tuvo que morir en esa cruz y por qué hablamos de la gloria de la cruz y por qué realmente nosotros recibimos beneficios a través de esta cruz, pero también el Padre recibe sus beneficios. La muerte de Jesucristo. La cruz significa el camino de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí aparece la palabra cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Y si nosotros vemos el versículo 23 de ese mismo capítulo 1 de 1 Corintios, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Aquí nosotros encontramos la palabra, la cruz de Cristo, predicamos a Cristo, a este Cristo crucificado, es lo que dice el apóstol Pablo. Toda la obra de Cristo, su encarnación, su obra de sustitución, su obra vicaria, su sufrimiento y su muerte expiatoria, toda esa obra queda concluida en una palabra que es la cruz de Cristo. Todo ese acontecimiento de lo que sucedió desde antes de la fundación del mundo hasta el momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él dijo: consumado es, eso es la cruz de Cristo. Podemos decir, como para adelantar un poco, un predicador en un momento sostenía esto y decía: antes que Dios dijese en el día de la creación, sea la luz, dijo, sea la cruz. Porque la cruz estaba determinada desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos pasajes que hacen mención de esto sobre el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, es un pasaje que hace mención sobre esto. Toda la creación y la historia inicia con un propósito.
Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó al hombre. Y todo lo que creó, lo creó con un propósito, lo creó para la gloria de Él. Si nosotros comenzamos a tener como inicio esto en mente, de que Dios crea todas las cosas para su gloria, vamos a entender la gloria de la cruz. Dios crea la naturaleza. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, podemos ver que lo que Dios crea a través de la naturaleza es para manifestar su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Vamos a comprender lo que es la gloria de Dios. Pero Dios crea la naturaleza para manifestar su gloria. Crea al hombre para manifestar su gloria. Vamos a ir a un pasaje que está en Isaías 43, versículos 6 y 7. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios nos creó, nos hizo existir solamente con el único propósito de reflejar su gloria. Si entendemos esto como introducción, de que Dios creó el universo, toda la historia se inicia en la creación con el único propósito de manifestar su gloria, vamos a comprender por qué el desenlace y la conclusión es la gloria de la cruz. Génesis 1:27, Dios creó al hombre, dice la expresión, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La expresión a imagen ya la explicó hace unos días el pastor, cuando él hizo mención de la mano y hizo mención de un guante. El guante sería la imagen de la mano, que es la semejanza. Si yo tengo un guante, y él decía claramente, le digo a ese guante que me rasgue, no se va a poder mover. Necesita de la mano, que es la semejanza. Por lo tanto, Dios nos creó a imagen y a semejanza de Él nos creó. Pero la imagen también tiene que ver con algo que es un retrato, una expresión. Es un reflejo, una manifestación. Por lo tanto, la imagen tiene que estar directamente relacionada con lo que Dios es. Si Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, nos hizo con el único propósito de que cuando nosotros nos veamos o veamos a otras personas y las personas nos vean a nosotros, reflejemos la gloria de Dios. Ese era el propósito inicial de Dios en la creación de un hombre perfecto, sin pecado. Dios lo creó con el único propósito de que el hombre, en su perfección, manifestara la gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Como para tener algo más claro de que somos la imagen de Dios, en otras palabras, somos la expresión de su gloria. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice el apóstol Pablo, de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, estoy tocando algunos versículos y vamos a introducirnos en el tema ya sobre la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Cantamos ese cántico, a Él sea la gloria. Hebreos 1:3 nos dice, Él, hablando de Cristo,
que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí comienza el tema de hoy. Aquí Pablo trae a escena una palabra. Bueno, digo Pablo porque uno sostiene, o la gran mayoría decimos, que el libro de Hebreos es muy posible que haya sido escrito por el apóstol Pablo, pero quien lo haya escrito en sí, Dios nos está diciendo a través de este libro de Hebreos algo importante. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos decir que la palabra pecado es el detonante del por qué hoy hablamos de la gloria de la cruz, de la gloria de Cristo en la cruz y de los beneficios de Cristo para con nosotros y para con el Padre. El pecado se introduce en el mundo. Dios creó al mundo, Dios creó el universo, Dios creó el cielo, la tierra y al hombre. Lo creó para su perfecto. Entra en escena el pecado. El pecado es lo que nos dice Romanos 3:23 y lo conocemos de memoria ese versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos hizo a nosotros destituirnos de la gloria de Dios. El pecado es el que hace achicar, minimizar, opacar la gloria de Dios. El pecado se introdujo, pero se introdujo dentro del plan eterno de Dios con el propósito de que en la cruz se magnificara aún más la gloria de Dios. Dios crea la naturaleza y el hombre para reflejar su gloria, pero el pecado entra para minimizar, desdibujar, opacar su gloria. Para entender un poco más el tema del pecado, vamos a ir al capítulo 1 de Romanos, versículo 23. Leímos anteriormente lo que nos decía el capítulo 3:23. Ahora dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios me creó. Dios nos creó. Esto es lo que tenemos que entender a nosotros hoy en día. Nos creó para conocer, ver y disfrutar de su gloria, para sentirme satisfecho en Él. Pero el pecado entra en escena y el pecado, cuando entra en escena, cambia mi imagen de lo que es la gloria de Dios. Ahora en pecado el hombre no glorifica a Dios, solamente aborrece a Dios. El pecado hace que la gloria de Dios se vea opacada, por lo tanto toda persona pierde la capacidad de entender, desecha a Dios y solamente piensa en las cosas que no agradan al Padre. Por eso, cuando Dios crea el universo para manifestar su gloria y el pecado se introduce para minimizar su gloria, esto nos puede estar o dar a pensar a nosotros que el plan de Dios falló. Dios se propuso hacer esto y apareció de la nada el pecado, estropeó el plan de Dios y nosotros aquí estamos. No, todo era dentro del plan divino de Dios. Dios no falló en su propósito de mostrar su gloria, ni el pecado pudo alterar el plan eterno de Dios. Es aquí donde el plan soberano de Dios, a través de la cruz de Cristo, se produce para manifestar la máxima expresión de la gloria de su gracia por medio de la muerte de Jesucristo. La cruz no fue un pensamiento que vino luego como un plan B, un segundo plan. La cruz fue la consumación del plan eterno de Dios. Dios previó que el pecado entraría y permitió que el pecado entrara. Dios previó que el pecado entraría y Él permitió que el pecado entrara. Él no es el causante del pecado. Dios permitió en su soberana voluntad
Y esto nos confirma de que Él estaba en control de todas las cosas y que su plan permanecía. Dios se había propuesto glorificar su nombre por medio de la creación, y lo que permite a través del pecado es la consumación en la cruz del Calvario por la muerte de Cristo. ¿Cuál fue el plan de Dios para permitir el pecado? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, y lo envía con el único propósito con el que creó el universo: manifestar su gloria. Por eso Dios permite que el pecado entre en el mundo para enviar a su Hijo y mostrar la perfección de su gloria, la cual es la gracia libre y soberana. Vamos a ir a un pasaje que está en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el propósito: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes que el mundo fuese, nos predestinó para la adopción. Lo hizo a través de Jesucristo con el único propósito de que nosotros alabemos la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Pablo está diciendo: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí aparece otra palabra: gracia. Aquí aparece la palabra gracia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Podemos decir de esta manera que por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo se manifestó la gracia, y la gracia es la perfección de la gloria de Dios. Por lo tanto, entender por qué Cristo murió en la cruz es entender los beneficios de Cristo hacia nosotros, su iglesia, y hacia el Padre, creador del cielo y la tierra. Cristo murió por nosotros para darnos salvación, gozo, vida eterna, y Cristo murió por el Padre para magnificar la gloria del Padre. Eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo murió, y cuando Cristo murió nos benefició a nosotros a través de la gracia, y podemos nosotros hoy tener el gozo de la salvación, pero también hizo que la gloria del Padre sea magnificada en extremo. Romanos 3, 25, 26 nos dice de esta manera la palabra de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, y para satisfacer su justicia por causa del pecado, porque Él no podía pasar por alto el pecado de todas las personas, porque la palabra dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, Él puso como propiciación, o sea, lo puso adelante a Cristo Jesús, para que mediante su sangre, por medio de la fe en su sangre, manifestase su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, como juez justo, para satisfacer su justicia, pone a Cristo como propiciación para manifestar su justicia. El pecado es lo que dijimos anteriormente, opaca, minimiza, achica la gloria de Dios. Y si el pecado achica y minimiza la gloria de Dios, Dios no puede ir en contra de su voluntad, porque todo lo que Él lo creó para su gloria. Por lo tanto, Él tenía que solucionar este tema del pecado. Y solucionar este tema del pecado era justamente poner ahora en escena a su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que el pecado no le quitara valor a su gloria. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo que hizo fue justamente un intercambio. Allí sucedió algo.
Él tomó nuestro lugar, Él fue el sustituto, Él murió por nosotros y en lugar de nosotros, para que el justo por los injustos pagara el precio y de esa manera nosotros podamos tener los beneficios de la cruz y Dios Padre pueda ser glorificado en extremo a través de la gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo que podemos entender que todo lo que está sucediendo en la cruz del Calvario, ese momento, ese cuadro que el centurión vio y cuando vio, dio glorias al Padre, diciendo verdaderamente este hombre era justo, es porque se manifestó lo que el Padre desde antes de la fundación del mundo había determinado, que el Hijo muriera en lugar de nosotros. Apocalipsis 13:8 dice, habla del libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, podemos sostener que Jesucristo no era una alternativa dentro del plan de Dios. Jesucristo era el mismo plan de Dios en la redención del pecador. Podemos sostener con total libertad de que Dios no falló en su plan, sino que su plan es perfecto desde el inicio hasta el final. Y podemos decir con total libertad que desde la eternidad a la eternidad la gloria es para Él. Dios es un juez justo y a través de la cruz tiene que justificar al que es de la fe de Jesús. Dios se glorifica en el Hijo. En San Juan capítulo 17, nosotros utilizamos mucho ese pasaje este año. En la oración de Jesucristo, dice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios fiel y verdadero, y a Jesucristo, al quien has enviado. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Esto nos confirma de que todo lo que había sucedido en esa cruz, ya Jesucristo había sido determinado para la muerte en la cruz del Calvario. La palabra nos dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Para qué dice? Para que vean mi gloria, que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todo sucedió antes de que Dios hiciera el cielo y la tierra y todos los que habitan en ella. Dios había preparado todo para la gloria de su nombre. Y el único propósito de Cristo era venir a consumar el plan del Padre. Era obediente hasta la muerte y la muerte en cruz para lograr que el Padre sea aún glorificado con mayor gloria, que es la gloria de su gracia. Por lo tanto, podemos decir que la cruz es el sostén de la gloria extrema de Dios en un plan perfecto que Dios determinó para que nosotros, la iglesia de Él, podamos recibir los beneficios cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos muertos en pecados y en delitos, cuando nosotros estábamos condenados por causa del pecado. Cristo murió en lugar de nosotros y nos volvió en amistad con Dios. Nos libertó del pecado y nos hizo siervos de justicia. Nos quitó la culpa, pagó el precio por nosotros
y ahora nosotros tenemos la libertad de poder ser participantes de la naturaleza divina y de decir con toda la libertad, gracias Cristo. Por eso cantamos tantos cánticos, gracias Cristo, mi vida es Cristo. Por eso cantamos la gloria de la cruz. Cantamos porque nosotros cuando cantamos expresamos las palabras que en la misma Escritura nos enseñan sobre el conocer, ver y disfrutar de la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, lejos de mí esté regocijarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es posible? Esto es algo insólito, dirán algunos. ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir que se va a regocijar en la cruz de Cristo? Allí donde a Cristo lo crucificaron, allí donde Cristo lo mataron, allí donde pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible de que nosotros nos gocemos que Cristo haya muerto, que lo hayan escupido, que le hayan pegado latigazo? No, eso no tiene nada que ver con la gloria de la cruz. La gloria de la cruz es el plan consumado de Dios Padre por medio de la obra de Jesucristo para magnificar su gloria. No están los latigazos, no están las heridas, nada de eso. Era simplemente un plan de obediencia a Dios. Ahora nosotros como cristianos, Pablo dice, yo me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo continúa diciendo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo para el mundo. Aquí está la respuesta del creyente. Yo ya estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Por lo tanto yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, ahora puedo gozarme de que Cristo muriera por mí y en lugar de mí. Ahora puedo entender el plan eterno de Dios. Ahora yo sé que la cruz es el momento crucial de definición en el cual recibo el beneficio de la salvación, pero también glorifico al Padre por lo que ha acontecido. La cruz magnifica el valor de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es el valor infinito del Dios creador del cielo y la tierra. La gloria de Dios tiene que ver con más de una expresión que en el Antiguo Testamento hace mención de riquezas, de poder, de realeza. Es mucho más que la gloria de Abraham, es mucho más que la gloria de Salomón, es mucho más que la gloria del mismo José que le dijo, traigan a mi padre y muéstrenle mi gloria. Es mucho más que eso. La gloria de Dios es el valor infinito de un Dios creador que quiso manifestar todo lo que Él es a través de la creación y nos creó a nosotros a imagen conforme a su semejanza para que nosotros hiciéramos su voluntad. Por eso Cristo vino, el resplandor de su imagen o de la imagen de su gloria, para que nosotros imitáramos. El apóstol Pablo dice en su carta a Romanos, un pasaje muy leído, muy enseñado por la iglesia y sobre todo por la iglesia reformada, que es el versículo 29. A los que antes conoció, 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos a la imagen de su Hijo significa amoldarse a la gloria de su Hijo. Por lo tanto, cada vez que nosotros nos santificamos, cada vez que nosotros buscamos más de su gracia y de su presencia, nosotros estamos dándole la gloria al Padre y nos conformamos a la imagen de su Hijo. Él dice, ese es el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo que dice el teólogo Juan en su primera carta de Juan capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. La gloria de la cruz no es un evento, no es un suceso, no es algo que acontece un día determinado de Semana Santa. La gloria de la cruz es algo que sucedió desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, ¿sí? Versículo 2 y 3. Dice, amados. ¿A quién está diciendo Juan esto? ¿A quién les está expresando esta carta? A la iglesia.
diga a mí: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza gloriosa de estar una eternidad con Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué hablamos de santificación? Bueno, cuando hablamos de la gloria de la cruz, estamos directamente hablando de la santificación del creyente. Cuando hablamos de los beneficios para la iglesia de Cristo, es que Él nos apartó del pecado para Él, para su gloria. Ahora, como hijos del Señor, nosotros, al ver la cruz, recibimos la gracia y Dios la gloria. Recibimos el gozo y Dios la adoración. Nosotros somos satisfechos en Dios y Dios glorificado en nosotros. Como pecadores, al ver la cruz, recibimos los beneficios de su gracia y exaltamos el glorioso nombre de Dios. Esta mañana compartía con una persona y le decía: si usted se encuentra en una situación de riesgo extremo, se está ahogando, le está pasando algo gravísimo, y sucede que aparece alguien en escena, una persona, si se está ahogando, le tira un salvavidas, o la rescata, o la ayuda, está enfermo, y se acerca a usted con motivos de darle un beneficio. ¿Cuál es la primera palabra que saldrá de su boca? Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por el favor que hemos recibido. Porque no hay otra palabra que pueda salir de nosotros al conocer la gloria de la cruz, sino gracias, Cristo, por la muerte en esa cruz. Podemos entender que la cruz nos satisface de tal manera que no necesitamos. Pablo decía: yo no me quiero gloriar en ninguna otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, yo no tengo nada que buscar en este mundo, porque estoy en este mundo, mas no pertenezco a este mundo. Yo, como iglesia de Cristo, debo buscar y aplicar y vivir la vida que a Dios le agrada. Por lo tanto, ese plan maravilloso de redención consumado en la cruz nos permite regocijarnos. Esa palabra es la que utiliza el apóstol Pablo allí en Gálatas 6:14. Él dice: lejos esté de mí de regocijarme en mí mismo o en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Cuántos se regocijan en Cristo en este tiempo? Y Él nos invita a regocijarnos. Pablo dice: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Cada vez que nos regocijamos en el Señor, la cruz, la gloria de la cruz, la gloria de Dios es magnificada. Cada vez que nosotros entendemos con más detalles el por qué Cristo tuvo que venir a morir en esa cruz para magnificar la gloria del Padre, nosotros recibimos el regocijo de la salvación, el gozo de la salvación, y Dios es exaltado hasta lo sumo, como Él fue exaltado en esa cruz. Dice que nosotros hemos recibido beneficios, y entre todos los beneficios que hemos recibido, el beneficio de poder hoy tener la verdad y conocer la verdad que nos hace libre, yo creo que es el mejor de los beneficios. Porque, como decía el pastor en la introducción, hay muchos que hoy están crucificándolo a Jesucristo, están haciendo representaciones y un montón de cosas, y muchas de las cosas que hacen lo hacen por ignorancia. Muchas de las cosas de las que participan porque no tienen la verdad a su alcance. Pero conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y hemos entendido que este año ese es el año de la santificación, donde decimos: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. El propósito de este taller o de estos talleres es poder conocer más de la gloria de la cruz. Esa palabra que muchas veces nos suena y decimos: ¿a qué se hace referencia la gloria de la cruz? ¿Por qué se habla de la gloria de la cruz? ¿Qué tiene que ver la gloria de la cruz? Bueno, hoy Dios, a través de las Escrituras, nos pudo dar un vislumbre, algo como para que ustedes ahora vayan a su casa y comiencen a buscar y a profundizar más sobre este acontecimiento
trascendental, importantísimo, que ha sido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo, desde antes de la fundación del mundo, había sido determinado que muriera en esa cruz con el único propósito de magnificar la gloria de Dios. Porque Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay para su gloria. Vamos a darle gracias a Dios en este momento a través de una oración. Amado Padre Celestial, cuán hermoso es poder recibir por medio de tu palabra la luz del entendimiento y del conocimiento de tu verdad. Que tu palabra nos enseña que todo lo que tú has creado para gloria tuya lo has hecho. Esa gloria es el valor infinito de tu grandeza, de tu realeza, de tu poder, de tu majestad. Tú eres el único Dios fiel y verdadero, al cual la Escritura nos revela y nos muestra y nos da a conocer sobre lo importante que fue ese acontecimiento en la cruz del Calvario. Jesucristo vino con el único propósito de magnificar tu gloria. Jesucristo vino y murió por ti, así como murió por nosotros. Murió por ti para magnificarte, para glorificarte, pero murió para nosotros, para que a través de su gracia podamos ser salvos. Hemos recibido ese beneficio tan hermoso, tan grande, tan precioso. No queremos, Señor amado, desechar esto. No queremos, como dice tu palabra, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, pecar y opacar tu gloria por causa de no cumplir con lo que tú nos demandas. Queremos regocijarnos en la cruz de Cristo. Queremos gozarnos día a día por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Queremos alabarte y glorificarte, Señor. De eternidad a eternidad, la gloria sea para ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes, los que han recibido este taller, Señor. Sabemos que tú vas a acomodar lo espiritual a lo espiritual y cada palabra, Señor, va a ser confirmada a través de la Escritura en sus vidas. Cada uno de los que estamos presentes vamos a tener, Señor, aún más conocimiento de esta verdad. Tú nos llevarás, como decía el apóstol Juan, cuando tú vengas en gloria por nosotros, a ser semejantes a ti para conocer cómo realmente hemos sido hechos en la perfección tuya, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te damos toda la gloria y la alabanza. Amén. Jesús.